Hola a todos. Bienvenidos a este nuevo vídeo donde hablaremos de una frase que muchos de nosotros hemos escuchado en algún momento: Dios odia el pecado pero ama al pecador. Aunque no aparece textualmente en la Biblia, esta idea se ha convertido en una forma de explicar la relación de Dios con la humanidad, su amor incondicional y su rechazo al pecado. En este vídeo, vamos a profundizar en el significado de esta frase, analizar su fundamento bíblico y ver cómo influye en la vida de los creyentes. Antes de empezar, suscríbete a nuestro canal Palabra Divina y activa la campanita, para ver más vídeos sobre lo que nos dice la Biblia acerca de todo lo que pasó, está pasando y pasará en el mundo y en nuestra vida diaria. Empecemos por el principio. La frase Dios odia el pecado pero ama al pecador busca expresar un aspecto clave del carácter de Dios, su justicia y santidad, por un lado, y su amor y misericordia, por el otro. A lo largo de la Biblia, se nos muestra a un Dios que no tolera el pecado porque va en contra de su naturaleza perfecta. Sin embargo, también se nos presenta como un Dios que ama profundamente a las personas, incluso cuando caen en el pecado. Este concepto puede parecer paradójico a primera vista, pero es una parte esencial del mensaje cristiano. Es la razón por la que, a pesar de nuestras faltas, Dios nos ofrece una oportunidad de arrepentimiento y redención. Para entender mejor esta frase, necesitamos primero comprender qué es el pecado según la Biblia. El pecado es cualquier acto, pensamiento o intención que vaya en contra de la voluntad de Dios. Desde los primeros capítulos de Génesis, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, el pecado ha sido una separación entre la humanidad y su Creador. Romanos 3 versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Esto nos recuerda que el pecado afecta a todos, sin excepción. Pero, a pesar de la gravedad del pecado, Dios no ha dejado de amarnos. Su rechazo al pecado no significa que rechace a la persona que lo comete. Al contrario, su deseo es que cada uno de nosotros se acerque a Él y encuentre el perdón. Dios es justo y santo, lo que significa que no puede aceptar el pecado. Es contrario a su naturaleza. El Salmo 5 versículo 4 dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el mal no habita contigo. Este versículo nos muestra que el pecado es algo que Dios no puede tolerar. Su odio hacia el pecado se debe a que destruye y corrompe lo que Él ha creado. El pecado separa a la humanidad de Dios y trae dolor, sufrimiento y muerte. Por eso, Dios no puede aprobar el pecado bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, es aquí donde entra en juego su amor y su plan redentor, porque aunque el pecado sea aborrecible para Él, su amor por los pecadores es inmutable. A pesar de la seriedad del pecado, la Biblia también nos enseña que Dios ama al pecador. Este es uno de los aspectos más asombrosos del carácter de Dios. Su amor no está condicionado por nuestro comportamiento. En Romanos 5 versículo 8 leemos: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Este versículo es clave para entender que el amor de Dios no es una respuesta a nuestra perfección, sino a nuestra necesidad. Cristo no murió por personas perfectas, sino por pecadores. Esto es lo que muestra el alcance del amor de Dios. Incluso en nuestra peor condición, Él nos amó y dio a su Hijo como sacrificio para restaurar nuestra relación con Él. La solución de Dios al problema del pecado no es el castigo inmediato ni el rechazo definitivo del pecador. En lugar de eso, Dios ofrece un plan de redención. Este plan se centra en la obra de Jesús, quien vino a la tierra, vivió una vida sin pecado y murió en la cruz para pagar el precio por nuestros pecados. Juan 3 versículo 16 es uno de los versículos más conocidos y encapsula esta verdad: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí vemos que el amor de Dios es tan grande que sacrificó lo más valioso, su propio Hijo, para darnos la oportunidad de reconciliarnos con Él y recibir el perdón. Aunque Dios ama al pecador, su amor no significa que apruebe el pecado o que las personas puedan continuar viviendo en el pecado sin consecuencias. Dios nos llama al arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de dirección,
un alejamiento del pecado y una vuelta hacia Dios. En Hechos 3 versículo 19 se nos exhorta: arrepentíos, pues, y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Dios no solo ofrece su amor y perdón, sino que también nos llama a una vida transformada. El arrepentimiento no es solo un sentimiento de culpa, sino una decisión activa de dejar atrás el pecado y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Este es el camino hacia la verdadera libertad y una vida nueva en Cristo. Uno de los temas centrales del cristianismo es la gracia. La gracia es el favor inmerecido de Dios que se extiende a nosotros a pesar de nuestro pecado. Efesios 2 del 8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto significa que no podemos ganarnos el amor o el perdón de Dios, es un regalo. Su amor por los pecadores no es algo que podamos ganar, sino algo que se nos da libremente. Pero este regalo viene con un llamado a responder. Recibir su gracia implica reconocer nuestra necesidad de Él y vivir de una manera que honre su sacrificio. La respuesta adecuada al amor de Dios por nosotros, a pesar de nuestro pecado, es la gratitud y la obediencia. Cuando entendemos que Dios nos ama lo suficiente como para ofrecer el perdón y la redención, a pesar de nuestros errores, nos sentimos llamados a vivir de una manera que refleje ese amor. En 1 de Juan 4 versículo 19 se nos dice: nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. El amor de Dios es la base de nuestra respuesta a Él. No se trata solo de evitar el pecado por temor al castigo, sino de vivir una vida que agrade a Dios porque comprendemos la magnitud de su amor por nosotros. Si Dios ama al pecador, entonces nosotros también estamos llamados a hacerlo. Esto es lo que Jesús enseñó en varios momentos, como en Mateo capítulo 5 versículo 44, donde nos dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. El amor de Dios es un ejemplo para nosotros. Así como Dios no deja de amar a los pecadores, tampoco nosotros debemos juzgar o rechazar a las personas por sus pecados. Nuestro llamado es a mostrar compasión y compartir el mensaje del amor redentor de Dios con todos, sabiendo que cada persona, sin importar cuán lejos esté de Dios, tiene la oportunidad de arrepentirse y experimentar su gracia. En resumen, la frase «Dios odia el pecado pero ama al pecador» encapsula un aspecto fundamental de la fe cristiana: el equilibrio entre la justicia de Dios y su amor incondicional. Aunque el pecado es una ofensa grave para Dios, su amor por nosotros nunca disminuye. A través de Cristo, nos ofrece una salida del pecado y una oportunidad para vivir una vida transformada. Y así como hemos sido amados, estamos llamados a extender ese amor a los demás. Antes de terminar, suscríbete a nuestro canal Palabra Divina y activa la campanita, para ver más vídeos sobre lo que nos dice la Biblia acerca de todo lo que pasó, está pasando y pasará en el mundo y en nuestra vida diaria.